Hola y bienvenidos un día más a Conexión Surfing, el programa que, semana a semana, tiene el firme compromiso de traeros el mejor surf y a sus principales protagonistas. El programa de hoy viene cargado de acción y del mejor surf nacional e internacional. Así que, ¿qué os parece si vamos directos a los contenidos y comenzamos? Veremos un amplio resumen del Bonsoy Gold Coast Pro y conoceremos las importantes novedades anunciadas por la WSL. Hablaremos con Vicente Pérez del Gran Canaria Surf City No Limit Fundación DISA, que por primera vez será Campeonato de España de Surf Adaptado. En Melilla se desarrolló el Campeonato de España en las disciplinas sprint y larga distancia, con la canaria Alba Frey como gran protagonista. A esta cita no faltarán nuestros habituales surf consejos y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Ya os lo avisé, el programa de hoy va a ser intenso. Pero antes de arrancarlo, deberíamos de darle la bienvenida a nuestro colaborador, Carlos Fernández, que una semana más nos acompaña aquí en Conexión Surfing. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, un placer acompañarte y disfrutar aquí del mejor surfing con todos nuestros seguidores. Además, hoy lo vamos a hacer empezando con una prueba del CT. Viajamos hasta la Goldie, la Gold Coast de Australia. El Championship Tour 2025 prosigue su camino. Y tras lo que vimos en Bells Beach, turno ahora para otra icónica localización, la Gold Coast, Carlos. Efectivamente, llegamos a la sexta prueba del CT, la segunda dentro de las 3 pruebas de la gira australiana, el Bonsoy Gold Coast Pro, que se iba a celebrar como siempre en la mítica Snapper Rocks, pero que se tuvo que mover a Barley Heads, a 20 minutos al norte, ya que tras el paso del ciclón Alfred, Snapper Rock se quedó prácticamente sin arena. Por suerte, no será por falta de buenas olas en este lugar. Pues veamos ya, dicho esto, un amplio resumen de lo que sucedió en la Gold Coast y además conoceremos los resultados y sabremos cómo está actualmente el ranking. Cuatro jornadas fueron suficientes para el desarrollo total de la competición en Barley Heads, un point break que combina fondo de arena y roca que produce derechas con múltiples secciones propicias para tubos, carvings de lo más radical y potentes maniobras progresivas en las secciones finales. Y precisamente esto se vio en el Bonsoy Gold Coast Pro, la sexta prueba del Championship Tour de la temporada 2025. La competición comenzó con el guión habitual. La ronda de apertura daba ya las primeras sensaciones de quienes comenzaban con ganas y los que podrían generar dudas, pero nadie confiaba en que el australiano Jack Robinson, que llegaba de ganar en Bells Beach, cayera a las primeras de cambio. Sin duda una sorpresa de las importantes. Pero la eliminación de Jack Robinson no fue la única sorpresa, ya que también quedaron fuera en rondas tempranas nombres importantes del Tour como Ethan Ewing en hombres o Kate Simmers, Carolyn Marsh, Gabriela Bryan y Tyler Wright en el cuadro de las mujeres. En esta sección de las decepciones, Ethan Ewing cosechó el peor resultado de la temporada. Su verdugo en la ronda del 32 fue su compatriota e invitado como sustituto Morgan Cibilic, que se mostró preciso en cada maniobra. I don't know. Coming into that heat, I thought, Ethan's, in my opinion, the best surfer in the world. Just got such a good style and variety in his turns, and I kind of was underestimating myself. I thought I had a lot of work to do, and then the waves in that heat just went pretty quiet, and I just got super lucky and got one down the beach that gave me 2 sections, and I feel like that was pretty much all that we kind of got in that heat. So yeah, I was just stoked to get through, and feels like now the tide's coming in, up the top starting to work a little bit more. So yeah, hopefully it's a good arvo surfing and spectating.
La española Nadia Lostarbe tuvo una nueva oportunidad de competir entre las mejores del mundo, sustituyendo a la francesa Johanne Defay. La surfista de Zarauz no pudo superar la ronda de eliminación, cayendo ante la estadounidense Xavier Limbal y la brasileña Luana Silva, a pesar de lograr la segunda mejor puntuación de la manga. Tras la celebración de la ronda de eliminación en la categoría femenina, toda la atención se centró en la manga de 16 entre la actual campeona del mundo, Katie Simmers, y la 8 veces campeona mundial Stephanie Gilmore, que participaba gracias a una invitación directa. Aunque Simmers golpeó primero con una buena ola, Gilmore respondió con 3 maniobras fluidas en una buena derecha para tomar la delantera. Simmers intentó remontar, pero cayó en su última maniobra, quedándose corta en la puntuación necesaria para superar la manga. Gilmore se mostraba feliz tras volver a sentir lo que es ponerse la licra y ganar al máximo nivel. Oh, it's such a cool feeling. Like I just love being in the water, especially when there's no one out, and just battling someone with a crowd on the beach, hearing people cheer. It's just the coolest thing ever. So yeah, I absolutely love it. Jordi Smith sigue dando señales de estar en uno de sus mejores momentos de forma en su larga carrera como profesional. El sudafricano llegó hasta los cuartos de final y previamente en la ronda 16 firmó una de las actuaciones del evento, eliminando al brasileño Joao Chianca gracias a un espectacular 9,71. Every now and then it crosses your mind, but not really. I don't like sit and dwell on it. I mean, I've just, their results have got nothing to do with me. But yeah, I just go out there and surf, bro. I'm so lighthearted at the moment. I'm so free flowing. It feels good. And yeah, I feel like I just got nothing to lose and just go swing and see how we go. A la jornada de las finales llegaron los que mejor se adaptaron a las condiciones cambiantes que ofreció Burley Heads, que aunque sea considerado como un point break, por momentos se comportó como un beach break, donde la estrategia y el juego de las prioridades fueron un factor clave. En mujeres, triunfo para Betty Lou Shakura Johnson, que superó en la final a la veterana surfista Sally Fitzgibbons gracias principalmente a su primera ola de 8,50 puntos y que marcó el ritmo de la manga pese a los intentos de la australiana de lograr encontrar opciones de triunfo. La hawaiana logró en Burley Heads su primera victoria en el Championship Tour y en el mejor momento para superar el corte de mitad de temporada. Yeah, well, in that heat, I was just fired up just because I know I haven't gotten the one over Molly. But yeah, really stoked to just come over the top on that one and fall into rhythm into the final. Con este resultado, la clasificación del ranking en mujeres no se ve alterada en sus primeras 5 posiciones, con la hawaiana Gabriela Bryan como líder pese a su 9º puesto en el Bonsoy Gold Coast Pro. La siguen muy de cerca Kylie Simmers, Molly Picklum, Isabella Nichols y Tyler Bright. En categoría masculina, la victoria fue para Filipe Toledo. El brasileño construyó desde el inicio un campeonato perfecto, saliendo del tono gris mostrado hasta ahora durante las pruebas celebradas en la temporada. Ya en semifinales, Filipe Toledo se marcó el único 10 que se vio en Burley Heads, postulándose claramente hacia la victoria. El doble campeón del mundo esperó a otro gran finalista, sin duda la gran revelación del evento, un renacido Julian Wilson que obtuvo su plaza tras ganar los Trials y que ronda a ronda fue dejando por el camino a grandes favoritos como Jack Robinson o Ítalo Ferreira. Filipe Toledo y Julian Wilson protagonizaron un atractivo duelo que rememoró el que tuvieron 10 años atrás y que de nuevo se decantó para Toledo por escaso margen, 17,60 puntos en total para el brasileño frente a los 17,20 del australiano. Thanks, Joe. First of all, I just want to thank God, to bring me back here. Took the year off to take care of myself, to take care of my family, just like this man did. But I came back a little earlier than him, and it was definitely hard to get back and get going with all the surfers. Everyone, so in tune, so ready for anything. And I was like, man, I gotta get back again, and it feels damn good to be back.
Pese a la eliminación temprana, Italo Ferreira mantiene el primer puesto en el ranking masculino, aunque ya con escaso margen respecto a sus perseguidores más cercanos, como son Yago Dora, Jordi Smith, Kanoa Igarashi e Izan Ewing. Esto ha sido todo desde la Gold Coast. La próxima cita del Championship Tour será en la costa oeste de Australia, con el Margaret River Pro, y que será determinante en el definitivo corte de mitad de temporada. Visto lo sucedido en Australia, tenemos que comentar ahora una noticia, ya que en la previa del Gold Coast Pro la WSL hizo oficial importantes cambios de cara a la próxima temporada. Y Carlos, yo estoy seguro de que tú estás al tanto. Pues el cambio principal y más importante que arranca toda esta bomba informativa es que se eliminan los Final Five, ese último evento de final de temporada en el que los 5 primeros del ranking competían por el título mundial y en el que recordemos que Carissa Moore acababa perdiendo ese título después de hacer una temporada increíble. Carlos, y si se eliminan las Final Fights, ¿dónde vamos a poner el punto y final al CT del próximo año? Pues a partir de ahora, como te decía, volvemos al formato tradicional y para recuperar ese formato no podía ser de otra manera que terminando la temporada regular en Pipeline, en esa mítica ola, en una mítica ola de consecuencia en la que antiguamente era donde veíamos acabar ese circuito. Y no solo eso, sino que pasamos del Pipe Pro, que es el evento que ha tenido el CT estos últimos años, y recuperamos ese título tan pesado, tan icónico en el surfing como es el Pipe Masters. Los surfistas del CT van a volver a luchar por conseguir ese título, como decía, tan pesado en el surfing internacional. Y Carlos, tras todas estas bombas informativas, ¿algo más que añadir? Pues esa propia prueba final del CT va a tener un peso mayor que el resto de pruebas. Tradicionalmente todas las pruebas van a puntuar 10.000 puntos y esta prueba última va a cerrar el año con una puntuación máxima de 15.000 para darle más importancia a esa última prueba, para que se decidan los títulos mundiales en Pipeline, que es cuando hemos visto las mangas más emocionantes de todo el año. Y además de eso van a cambiar las rondas no eliminatorias que abrían los campeonatos, en las que igual pasaban 1 o 2 días de competición y simplemente teníamos entre 4 y 6 eliminados. En principio vamos a empezar todos los campeonatos sin rondas no eliminatorias, empezando full gas, full commitment desde el principio y jugándote tu participación en el CT desde las primeras rondas. Pues Carlos, como lo sabes, yo no dudaba de ti y nuestros telespectadores seguro que tampoco. Muchísimas gracias por toda esta rapidísima información que nos acabas de dar sobre los cambios de la temporada que viene en la WSL y en concreto en el Championship Tour. Nosotros ahora, después de toda esta bomba informativa, vamos a hacer un paréntesis para coger aire y lo vamos a hacer viendo este Surf Consejo patrocinado por Tapia Surf 1968. En Tapia de Casariego, este bonito pueblo surfero del occidente de Asturias, llevamos muchos años vinculados al surf y es un lugar perfecto para surfear durante todo el año. En la temporada de otoño e invierno es esa época del año en la que entran los soles más importantes y suele ser cuando tenemos mejores olas aquí en la playa de Tapia, cuando sale la conocida izquierda de la Baixa, y además es cuando contamos con menos gente y puedes surfear casi solo. Después de darte un buen baño y disfrutar de las olas de Tapia con poca gente, puedes conocer el resto de playas caminando por nuestras rutas costeras. En primavera ya tenemos los días más largos, la temperatura del agua va subiendo y seguimos teniendo olas muy buenas, por lo que es un momento perfecto para venir a conocer nuestras tradiciones y disfrutar del pueblo. El verano es el mejor momento para venir a aprender a surfear, por el tipo de olas que tenemos, por el clima y además es el mejor momento para disfrutar del pueblo con el ambiente que hay. Así que ya sabéis, venir a Tapia y aquí os esperamos con los brazos abiertos.
Continuamos en Conexión Surfing y ahora viajamos hasta la isla de Gran Canaria, ya que allí se está preparando todo para el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA, que además este año será Campeonato de España de Parasurfing 2025. Y para hablar de ello nos acompaña Vicente Pérez. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Hola, Víctor, ¿qué tal todo? Muy bien, otra vez aquí, encantados de recibirte en Conexión Surfing para hablar de esos preparativos del Campeonato de España de Parasurfing de este año, que está en el evento del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA. ¿Qué novedades? ¿Qué vais a celebrar este año? ¿Qué estáis preparando en la isla de Gran Canaria? Bueno, pues en esta cuarta edición, como tú bien has dicho, pues nos convertimos en Campeonato de España de Parasurfing 2025 y eso es un gran salto también dentro de calidad del evento y de participación. También, además, vamos a tener un Open internacional para aquellos pues, competidores de otras partes, tanto de Europa, América o Asia, pues puedan venir y así ya tenemos pues, varios inscritos, ¿no? Bueno, pues la verdad que contentos porque, bueno, a falta de 2 semanas básicamente para empezar, la lista de inscritos es de récord con más de 35 inscritos actualmente, algunos que nos dicen no cierres que ya vamos para allá también, por lo cual tenemos pues nombres de, bueno, pues como puede ser Aitor Fresesena, Sara Almagro, Carmen López, Oregui, Bayona. Tenemos tanto la parte más experimentada del sur adaptado y de sus inicios, como también aquellos que se están sumando y que pertenecen también a la selección española de parasurfing. Decimos Gran Canaria y decimos Surf No Limit. Eso quiere decir que es una ciudad inclusiva, que es una ciudad para todo el mundo. Cuéntanos, ¿cómo son las instalaciones que podemos encontrarnos cuando visitamos la playa de las Canteras? Bueno, desde 2022 quisimos debutar la primera prueba de suradaptados en Canarias hasta el día de hoy, 4 años después. Bueno, el evento se realiza en la isla de Gran Canaria, concretamente en las Palmas de Gran Canaria y en la playa de las Canteras. Una playa de las Canteras pues, que tiene pues, al día 30.000 visitantes y que es una playa totalmente accesible y perfecta para el suradaptado. Las instalaciones pues, son todas, pues me repito, pues, todas adaptadas, que a ningún competidor pues, le tenga ningún tipo de problema tanto al acceder al agua, las instalaciones, todo diáfano, todo sin barreras. Creo que esa es la parte un poco que toca a este tipo de eventos, por lo cual el escenario es idóneo y sobre todo muy importante la temperatura, ¿no? Nos dicen que, bueno, que venir a surfear aquí para los parasurfers es muy importante porque la temperatura del agua que oscila entre 19 y 21 grados, pues para ellos es muy importante. Antes de entrar en lo puramente competitivo, en esas pruebas que se van a disputar, una de las cosas que más me gusta y que más nos gusta a todos nosotros cuando llegamos a los eventos que organizas tú es esas infraestructuras, ese gran show que montáis en la playa. ¿Qué se va a encontrar el visitante que acuda a este gran evento? Bueno, pues este año vamos a cambiar de los 3 eventos que realizamos. Vamos a empezar con el parasurfing, vamos a cambiar una infraestructura. Bueno, tenemos más de 2.000 metros cuadrados, pero este año vamos a hacer mucho hincapié en que toda la parte de escenario está incluido en una terraza, con restauración, música en directo, mercadillo, por lo cual vamos a destinar casi 1.000 metros cuadrados entre escenario, proyección de vídeos, proyección de música, talleres, por lo cual vamos a dar un salto en todo lo que es la parte de aficionados y todo lo que es en materia abierto al público, sin perder que tenemos una parte acotada exclusiva para competidores y staff de 800 metros cuadrados, donde vamos a dar servicios pues tanto de avituallamiento, zona de masaje, todo, una zona de competidores adaptada en esta ocasión, ya que los otros eventos no lo son, pero este sí debe serlo, una zona adaptada de competidores de casi pues 200 metros cuadrados. Ahora, la parte de competición, ¿qué se va a encontrar el competidor? ¿Cómo van a ser las pruebas? ¿Qué días van a ser las pruebas? ¿Cómo vais a tener esa parte competitiva organizada? Bueno, esto es un campeonato oficial de la Federación Española de Surf, por lo cual son ellos los que rigen toda esta parte deportiva, pero vamos a decir que la competición se va a dar cita durante los días 13, 14 y 15 de julio. Si las condiciones nos lo permiten, vamos a tener competición los 3 días. Durante esos 3 días vamos a realizar tanto el Campeonato de España como el Open Internacional. Ahora el formato, bueno, vamos a tratar el año pasado, que era prueba del circuito de la Copa de España de Parasurfing, intentamos pues hacer rondas no eliminatorias, ya que los deportistas pues
bueno, se desplazan a Gran Canaria, a Canarias, y que tengan todos pues una segunda oportunidad, ¿no? Todos los deportistas no les gusta ser eliminados en primera ronda, por lo cual intentamos que el formato sea no eliminatorio en las primeras rondas y que puedan tener todos una segunda oportunidad, y sobre todo este tipo de eventos que la parte, vamos a decir, inclusiva y social tiene un gran componente y que a veces la deportiva no es lo principal. Pues Vicente, nosotros ya empezamos a contar los días que faltan para ese gran evento. Como siempre, amigo, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing y por irnos teniendo al día de todos esos eventos que están haciendo de las Islas Canarias un escenario espectacular y un sitio al que queremos acudir todos cuando nos enteramos de que organizas algún evento. O sea que, Vicente, muchas gracias por pasarte como siempre por Conexión Surfing. Gracias a todos y no olvidarme pues de los patrocinadores, tanto del Ayuntamiento, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y todos los patrocinadores privados que realmente son los que hacen posible este tipo de eventos aquí en Gran Canaria. Un abrazo grande, Vicente. Gracias, Víctor, un saludo, chao, gracias a todos, gracias, chao, chao. Chao. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes hacemos una breve pausa y regresamos de inmediato. El festival Triple S, que se celebra en la ciudad autónoma de Melilla, en el norte de África, sirvió para proclamar a los nuevos campeones de España en dos modalidades de stand-up paddle, la de larga distancia y la de sprint. Carlos, volvemos al mar de Alborán. Y lo hacemos con el placer que es conocer un lugar tan icónico como Melilla, que nos ofrece un montón de opciones para disfrutar de los deportes que más nos gustan, como el surfing o, en este caso, el stand-up paddle. Pues regresamos a la ciudad autónoma de Melilla para ver qué dio de sí el Campeonato de España en las modalidades de larga distancia y de sprint. Por cuarto año consecutivo, el Triple S Festival llevó a la ciudad autónoma de Melilla al mejor ambiente alrededor del surf y los deportes de deslizamiento. La cita más importante del norte de África acogió una edición más a los mejores deportistas españoles de stand-up paddle para disputar el Campeonato de España en las modalidades de larga distancia y en sprint. 4 años de festival, primer año Copa de España, 3 años consecutivos siendo el Campeonato de España, este año doble Campeonato de España. Encantado de que estéis en Melilla. Por tercer año consecutivo estamos en Melilla, por el apoyo que tenemos por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Deportes y de Educación, y la verdad es que estamos muy contentos de poder seguir teniendo esos apoyos tan importantes a nivel institucional como una ciudad como Melilla. La verdad es que este año hemos incorporado el Campeonato de España de Sprints a esta tercera edición y estamos muy contentos de estar aquí otra vez en esta ciudad que tanto nos está brindando para poder continuar. Una apuesta importante de la Federación Española con este cuarto año, este tercer Campeonato de España, y claramente la Federación lo que ve en Melilla es esa apuesta que hace la ciudad autónoma, Melilla Ciudad del Deporte, apostando por el de stand-up paddle, en el que invierte un dinero que es imposible de conseguir en otros eventos. Es imposible organizar un evento de esta categoría sin un apoyo tan importante como Melilla Ciudad del Deporte, y la Federación eso lo tiene muy en cuenta.
El diseño del recorrido y las distintas partes que lo componen son cruciales. Américo Correa, director técnico de la competición, nos ofreció información valiosa sobre estos detalles, así como la gran respuesta de participación reflejada en el número de inscritos en la prueba. Un año más, buena participación, cumpliendo expectativas, con cerca de 200 inscritos venidos de todas las geografías españolas que se reúnen nuevamente aquí en Melilla para darlo todo por la lucha de la corona. Este año nuevamente el Campeonato de España de larga distancia, recorrido muy parecido al año pasado, cerca de los 15 kilómetros, y por otro lado hemos añadido una nueva disciplina que es la categoría de sprint, en distancia de 200 metros de mar abierto. Por la playa de la Hípica se dejaron ver no solo los mejores deportistas españoles de esta modalidad, sino que también acudió el seleccionador nacional Manuel Simoncelli, que seguro tomó buena nota de cara a las próximas citas internacionales. A ver, el Campeonato de España es como la competición principal a la hora de determinar el equipo nacional, pero esta semana vamos a tener muchas competiciones internacionales en el territorio español y se va a mirar un poquito todo, pero en caso de empate decide el Campeonato de España. El Campeonato de España tiene un peso importante, importantísimo, digamos. Los deportistas tienen muy claro que este tiene que ser su objetivo principal. Lo lleva siendo desde los años anteriores y si quieren formar parte del equipo saben que tienen que hacer aquí un buen papel. Los campeonatos de España, como bien señala el seleccionador nacional, son una cita obligada para nuestros deportistas y así nos lo hacían saber algunos de los principales implicados. Bueno, para mí los campeonatos de España son muy importantes, es una fecha del año en la que nos reunimos pues, todos los españoles a intentar competir, a intentar medirnos y a disfrutar. Venimos a disfrutar, somos 5 chavales más todos los que vienen por detrás, que vienen apretando súper fuerte y a ver, este fin de semana quién se lleva el gato al agua, quién es el nuevo campeón de España y estoy seguro de que va a ser durísimo. Yo creo que España es referencia a nivel mundial en clase élite, pero también eso hace que las generaciones que vengan por detrás tengan unos buenos referentes en los que fijarse. Nosotros, yo por lo menos por mi parte, trato de darles la mejor imagen y los mejores consejos y ahora mismo tenemos un nivel altísimo en junior, tanto masculino como femenino. Así que estoy segura que los próximos años van a estar ya asomando la cabeza a nivel internacional. En estas competiciones nacionales se juntan deportistas consolidados con jóvenes promesas. Para estos es una experiencia de lo más inspiradora, ya que pueden ver e incluso competir junto a sus ídolos. Uno de mis referentes en este deporte es Esperanza Barreras. Lleva siéndolo desde que empecé porque fue una de las primeras deportistas que vi y sí. No sé, que disfruten, al final esto es un deporte, ¿sabes? Hay que estar con una sonrisa en la línea de salida y lo mismo en la línea de llegada. Hay veces que salen las cosas mejor o peor, pero con trabajo yo creo que todo llega, no solamente es talento, sino trabajo y tener ganas de mejorar y bueno, ir saltando los muros que se te van poniendo delante para ir dando pequeños pasitos. En categoría junior se pudo constatar el buen nivel de los más jóvenes en este deporte, con Jorge Valenzuela ganando por partida doble y Laura Patricio junto a Bianca Tonzelli se llevaron las victorias en las categorías sub-18 de larga distancia y sprint. Pues la verdad que ahora mismo me encuentro en uno de mis mejores momentos, ya que ser campeón de España, en España hay muchísimo nivel y ahora mismo somos el campeón mundial y muy contento, la verdad, de ser campeón de España. Pues ahora estoy que no me lo creo, estoy súper feliz. Llevaba mucho tiempo intentando quedar primera, es muy difícil, tengo compañeras muy fuertes y estoy súper feliz. En
la categoría élite, Melilla coronó como nuevos campeones de España en la modalidad de larga distancia a Alba Frey y a Aarón Sánchez, mientras que en sprint, de nuevo Alba Frey se llevó la victoria junto a Sergio Cantoral, en un brillante final del Melilla Triple S Festival. Sí, en la final he conseguido, he visto que los otros competidores iban a ir a la boya de la derecha y yo he decidido ponerme en la izquierda e intentar ir a esa boya y a ver si me coincidían una ola, y justo acabando el giro he visto que venía y ha sido el empujón ese que me hacía falta para llegar primero. Sí, bueno, ha sido una mañana larga, un poco de espera. La primera manga sabía que tenía que hacerlo mejor para poder pasar primera de manga y tener la opción de elegir la posición de salida, que en esta competición es lo más importante casi, la posición de salida. Lo hice y luego ya sabía que en la final tenía que salir lo mejor posible, no caerme y luchar hasta el final, y bueno, salió bien. No sé, era el objetivo de esta, por lo menos primera parte de la temporada, era este. Yo cuando empecé a hacer la programación con mi entrenador, le dije, yo quiero ganar el campeonato de larga distancia. Era algo que tenía ahí, sé que era muy difícil porque están las dos campeonas del mundo, pero era algo que era mi objetivo, por lo menos esta primera parte de temporada, y entrené, visualicé todos estos meses en eso y bueno, se ha hecho realidad. Pues ahora mismo me encuentro pletórico, la verdad. Llevaba una racha en circuitos anteriores un poco regular. Me ha venido esto como agua de mayo y súper contento, la verdad, de esta posición. Bueno, la carrera ha sido una pasada. Hemos empezado aquí con agua plana, luego salíamos upwind, sidewind, luego al final un poco de downwind. Entonces, un poco la táctica, al principio reservando energías, y al final, cuando he visto mis condiciones, que es un poco lateral o a favor, he intentado apretar, me ha salido bien. Me han vuelto a pillar, casi me vengo abajo, pero me han salido fuerzas de donde no las hay. Tras ver este resumen de lo acontecido en Melilla con los campeonatos de España, vamos a hablar ahora con la gran protagonista, Alba Frey. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Muy bien, aquí estábamos viendo este reportaje que hablaba de lo que ocurrió en Melilla y es que estaba clarísimo que la gran protagonista eras tú y queríamos charlar contigo porque todo lo que se podía ganar, lo ganaste. ¿Cómo te encuentras? Bueno, la verdad que salió mucho mejor de lo que me podría haber imaginado en un principio y bueno, salió tan bien, lo di tanto que llevo una semana y media mala, pero bueno, sarna con gusto no pica. Tenemos hablado en alguna ocasión que siempre me decías, a ver si llego, no sé, a ver. A ver, no, o sea, ya estás ahí, ya has demostrado que realmente eres una de las candidatas, que eres una de las deportistas más fuertes del circuito, ya no solo nacional, sino también internacional, y una de las firmes candidatas a los oro en los próximos mundiales. Entonces, dinos tú, por fin, ¿ya te lo crees? ¿Ya ves que estás ahí? Sí, bueno, tú sabes, ¿no?, que llevo ahí 3 años luchando por acercarme en los campeonatos de España a Espe y a Duna, a las cuales admiro porque creo que han estado siempre en lo más alto a nivel internacional y bueno, este año por fin parece que todo se ha alineado y los entrenamientos han dado sus frutos y no solo estoy ahí, sino que bueno, que me asomo un poquito. Venías de hacer ya un fantástico papel en los últimos mundiales que se celebraron en Dinamarca, te recuerdo, y ahora arrancamos la temporada, o sea, primera prueba de la European Sub League en la Battle for Hercules, la gana Alba. Nos vamos a Melilla y Alba lo gana todo, entonces, ¿estás asomando? No, ya estás ahí, o sea que... ¿Qué ha cambiado? ¿Cuáles son esos entrenamientos que están dando sus frutos? Bueno, yo creo que sobre todo al final es un deporte que requiere mucha resistencia y yo creo que bueno, ya llevo 3 años entrenando al más alto nivel y al final es tiempo, ¿no? No puedes llegar a entrenar y ganar, sino que al final el cuerpo se tiene que hacer,
se tiene que adaptar a este deporte y yo creo que es lo que ha pasado, ¿no? Que al final no es el trabajo de este invierno, es el trabajo de 3 años para atrás, que ahora es cuando empieza a dar sus frutos de verdad, ¿no? Que ya me lo dijo mi entrenador cuando empecé hace 3 años, que lo que estábamos haciendo en ese momento no era para ese año, sino para dentro de 2, de 3 y de 4, ¿no? Entonces un poco recoger los frutos del trabajo de hace mucho tiempo. Y ahora, no hay mejor manera que empezar una temporada, en este caso la 2025, que con victorias. Mi pregunta, acabamos de pasar el primer trimestre del año, nos queda un año largo todavía por delante. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cuáles son esas metas, esas fechas que tienes fijas en el calendario? Y me imagino que el foco lo tendrás puesto en los mundiales ISA. Sí, el año es muy largo, ¿no? Esto no ha hecho más que empezar, todavía las competidoras pueden progresar mucho, pueden haber muchos cambios todavía. Para mí la primera parte de la temporada la enfoqué en este campeonato de España, quería hacerlo lo mejor posible y demostrar que estaba ahí para en el Mundial ISA pues, poder optar a hacer las pruebas que a mí me gustan o las que quiero, ¿no? Ahora, para esta segunda parte de la temporada, todavía no tenemos fecha del Mundial ISA, pero esperemos que lo tengamos cuanto antes porque esa enfocaría ya todo mi trabajo en el Mundial de ISA. Ahora mismo que estamos viendo que estás en tu casa, en esa fantástica isla, ¿estás entrenando ahí? ¿Sales fuera a entrenar? ¿Cómo son las dinámicas? Yo me imagino que de ahí intentarás moverte lo mínimo. Sí, no, yo entreno aquí todo el año, estoy muy a gusto en mi casa, me encanta mi isla y disfruto mucho de todas las condiciones que tenemos, que para mí soy una privilegiada, así que moverme lo justito para competir y poco más. Y si me muevas a otra isla, pero no mucho más. Pues no te vamos a hacer moverte de otra isla, vamos a desearte muchísima suerte, vamos a esperar que vuelvas a pasarte por Conexión Surfing para seguir hablando de los fantásticos resultados que estoy más que seguro de que van a seguir llegando. Y Alba, muchísimas gracias y un abrazo muy grande. Nada, muchas gracias a ustedes por contar conmigo y a ver si seguimos dando buenas noticias. Sin duda, aquí te esperaremos, Alba. Un abrazo grande. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes de pasar a nuestro próximo bloque, Carlos, amigo, que no me había olvidado de ti, no puedo despedir el programa sin decirte que te espero la próxima semana. Aquí estaré, Víctor, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos seguís y como siempre, nos vemos en la playa. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Nosotros ahora sí continuamos en Conexión Surfing y antes de que nos visite nuestro gran amigo Palermo, vamos a tomar buena nota de este Surf Consejo presentado por Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA Campeonato de España de Parasurfing 2020. Las Islas Canarias son el destino internacional por excelencia del sol, el ocio al aire libre y el disfrute de la naturaleza. Su variedad de paisajes extraordinaria, desde playas paradisíacas a bosques milenarios o parajes volcánicos, unida al mejor clima del mundo los 365 días del año, invitan a desconectar, a alejarse de la rutina y a regresar con nuevas energías. Gastronomía, cultura, patrimonio histórico, hospitalidad. Canarias es sin duda un lugar inolvidable. El mar es uno de sus grandes protagonistas y el deporte en el mar uno de sus grandes atractivos. La isla de Gran Canaria es un continente en miniatura lleno de contrastes. Reserva de la biosfera en la mitad de su territorio, Gran Canaria ofrece 236 kilómetros de costa y más de 60 kilómetros de playas. Calas solitarias y tranquilas, playas de fina arena dorada, fondos volcánicos. Cada una de ellas ofrece una experiencia única y hacen de la isla el destino perfecto para los deportes de olas.
Gran Canaria es un territorio en el que se mezclan tradición y modernidad, parajes de ensueño y una oferta cosmopolita. Su temperatura primaveral durante todo el año y sus condiciones de viento y olas la han convertido en referente mundial de deportes como el surf y el bodyboard. Las Palmas de Gran Canaria es la capital de Gran Canaria. Es una ciudad cosmopolita y llena de vida y ofrece al visitante todo lo necesario para una estancia perfecta. La joya de la corona es la playa de las Canteras, una de las mejores playas urbanas del mundo. Y la zona deportiva de la Cícer alberga 3 de los eventos deportivos de olas más importantes a nivel nacional e internacional: el Open LPA Surf City, el ETB Gran Canaria Pro y el Gran Canaria Surf City No Limit. Los amantes del mar y la desconexión tienen una cita ineludible con las Palmas de Gran Canaria, perteneciente a la Red Mundial de Ciudades Surferas. Paraíso del deporte al aire libre y destino referente de turismo activo, sostenible y totalmente accesible. Un pequeño rincón del mundo lleno de infinitas posibilidades. Encaramos ya la recta final del programa de esta semana y ya nos acompaña nuestro gran amigo Álvaro Torres Palermo, que esta semana no vino en skate. ¿Qué tal, amigo? A mí lo de encarar la recta final me parece ofensivo en mi estado. Y aparte, que no viniste en skate. No cumplí la promesa, no puedo venir en skate porque seguimos aquí un poquito esperando, estamos esperando. Pero bueno, como tenemos un programa que tiene un montón de presupuesto, te mandamos a un chofer que te fue a recoger a la puerta de tu casa para traerte al plató. Sí, me esperaba alguien más agradable, la verdad, pero por lo menos me trajo hasta aquí, que es lo que tenía que hacer. Así ya. Estoy contento. La próxima vez te cobro la gasolina, ¿vale? Vale, okay. ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, primero de todo, ¿cómo vas? Aparte de con muletas. Evolucionando y esperando. Creo que ya, si no me operan en cuanto salga de aquí, va a ser mañana, como muy tarde, porque ya llevamos esperando, pero sabemos que quirófanos, todo eso, tiene su espera. Paciente, poco a poco, intentando no volver loco a nadie, pero así estamos. Paciencia, Víctor. Paciencia, y desde todo aquí mandarle un saludo a todos los sanitarios del Servicio Público Nacional, que son fantásticos, seguro que te dejan esta pierna como la nariz. ¿Qué nos traes esta semana? Seguimos con el tema salud y el tema lesiones. Os traigo, pues, primero pensé, estaba en casa y dije, claro, yo ahora voy a querer ir a la playa, ¿qué voy a tener que hacer? Vamos a dejar por delante que mi lesión es mínima e ínfima en comparación a lo que necesitas para otro tipo de situaciones. Pero yo busqué, vale, ¿cómo puedo llegar a la playa? Y me encontré que hay muletas especiales, incluso para el codo, para no hacerte daño y todo para la arena, para poder acceder a la playa. Así que tengo una foto de una muleta que me voy a comprar que parece la muleta de Robocop. Ostras, o sea, eso si la levantas sin cual sirve para disparar. Yo, si me tocas mucho las narices, igual te doy con ella, pero me dieron un truco, si os fijáis ahí es todo ergonómico para evitar las heridas en las manos, en los codos, que al final con el sudor y con el calor puedes acabar haciéndote heridas, y es plegable para que sea más cómoda, poder poner justo que no te estorbe. Pero lo que así investigando me sorprendió que hay como una especie de... He de pasárselas a Bryce para que nos las ponga. Como una especie de plataformas para poner en la parte de abajo de la muleta para que no se entierre en la arena. Hombre, que es como si fuera un detector de metales. Algo así. Pues vas así, entonces vas más estable. Entonces, a la playa yo, que no tengo nada, voy a utilizar esta muleta. Me parece genial. Hoy hablábamos en el programa con la Fundación DISA, bueno, con Vicente, que es el que organiza el Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA, Campeonato de España para Surfing 2025, y nos hablaba de la accesibilidad de la playa de las Canteras en Gran Canaria. Entonces,
a día de hoy yo creo que hay que trabajar porque cada vez las playas sean más accesibles. Evidentemente lo tuyo No es nada. no es nada, pero no quita que tengas derecho también a ir a la playa, Sí, claro. a verme a mí, por lo menos. Por eso traje la muleta, pero en caso de que sea más grave y necesites una accesibilidad total o más ayuda de la que necesito yo, estuve buscando ahí una especie de medios de transporte, unas sillas. Sí que vamos a ver una silla pro, de estas que te puedes meter hasta el agua, Víctor. O sea, con esta llegas hasta... Con esta sí, con esta llegas hasta el final. Mirad ya el tipo de ruedas que son, que es una rueda todoterreno. La silla no es la típica silla al final así un poquito más endeble, es una silla fuerte y puedes meterte hasta el agua. A ver, nosotros estamos acostumbrados cuando vamos con los mundiales a cubrir al equipo nacional de parasurfing. Estas sillas es las habituales, se encartan un montón, son bastante manejables y sí es cierto que bueno, esta se ve que se puede meter ya hasta el final. Y lo que te da pues es una libertad que, sobre todo, playas como las canteras que hablabais antes, ya tienen una accesibilidad que es buena, pero si aún por encima le pones este servicio de transporte es una maravilla. Sí, sí, o sea, entonces este verano te estoy viendo en la playa con tu muleta con el detector de metales, una cerveza y una bolsa de pipas. Sí, pero claro, una vez que llego allí, si estoy tumbado en la arena va a ser un poquito... Igual me duele la espalda, igual me duele no sé qué, no me puedo poner boca abajo. Me voy a quedar, es una marca. Claro, sí, lo de la marca ya. Para la semana te voy a traer, para las cicatrices, si me operan ya, para las cicatrices, cómo poder cuidar todo eso, los cuidaditos de la piel, que me van a hacer falta. Vale, entonces cuando llegue... Ah, por cierto, antes de que se me olvide, ¿sabes lo que me dijeron a mí que era fantástico para las cicatrices? Te hablo de la silla. Sí, mejor. Vale, te voy a poner la silla que yo pedí, en mi cabeza apareció, para ir a la playa, porque ya que me voy a aburrir, por lo menos llamar la atención. Ponme la foto. A ver... Esta. Esta es la que le voy a poner yo a mi hijo al lado de la que espero que te pongas tú, porque así, mientras tú estás cuidando de mi hijo en la playa, en esta silla, yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa. Vale, puedes comprar dos, porque yo te quiero con una silla de Peppa Pig. Vale. ¿No te gusta? Me encanta. Te queda perfecta. Encargo dos, no te preocupes. No, ahora en serio, te traigo una silla que probablemente sea la que me voy a coger yo, que es una silla que está perfectamente adaptada para situaciones como la mía, que es tener que tener una pierna en alto, que no te dé el sol, no quemarte y estar cómodo. Así que ponme la foto. Esta silla, Víctor. Esta silla es perfecta. Para mí va a ir perfecta. Tendrá el huequito aquí, ¿no? Yo veo que tiene ahí una bolsita, si te fijas ahí. Sí, para una fantástica, no decimos la marca, de Galicia. Bebida fresquita. Bebida fresquita. Con burbujitas arriba. Vale, mira, tenía una sorpresa para ti porque en mi época, ¿dónde está? Está aquí. Siempre se hacía esto, puedes subir la pierna, ¿no? Y que lo vea todo el mundo. Estamos en 2025, Víctor. Ahora ponen vendaje por encima del pie. Malo será, ya veréis. Vamos a firmarle a Palermo, le vamos a poner un corazoncito y le vamos a poner con amor Conexión Surfing, para que no se nos olvide. Sí es cierto que cuando era mi época el yeso era más fácil de escribir que en estas vendas, pero bueno, claro. Se ve lo que estoy escribiendo. Yo les digo a todo el mundo que puse con amor de Conexión Surfing para Palermo. Y te veo la próxima semana, esperemos que ya recién operado. Tu época era Altamira, ¿no? Sí, mi época era Altamira. Ahí lo pone. En fin, hasta la semana que viene, amigos. Chao, chao. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos hasta dentro de 7 días, que regresaremos, como ya sabéis, con el mejor surf y sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.